Sin duda, tratamientos legislativos de temas que tienen mucha trascendencia y mucha importancia. El tema de los jubilados, esta ley de reparación histórica para jubilados y pensionados, creo que va a tratar de enterrar por lo menos muchos años de una desigualdad absoluta y de una injusticia muy grande. Me gustaría conocer sus conceptos de esto. Bueno, esa fue una ley muy importante que se aprobó la semana pasada. Es una ley que termina con una acción del Estado que era liquidar mal las jubilaciones y obligar a los jubilados a tener que hacer juicios para que les paguen lo que correspondía. Una vez que hacían los juicios, ganaban los juicios, el Estado de vuelta todavía no les pagaba las sentencias y los hacían peregrinar por los tribunales, muchos se morían. Así que al universo ese de jubilados, no son todos los jubilados, pero son 2.400.000 jubilados que estaban en esas condiciones, que les liquidaban mal y que tenían que hacer juicio. Bueno, finalmente el Estado hizo una reparación y entonces va a empezar a liquidar bien para adelante y va a pagar los juicios para atrás. A los que tienen sentencia y a los que están en trámite y todavía no tienen sentencia, hay distintos pagos que se van a ir haciendo para terminar con esta injusticia. Por supuesto que tiene un costo enorme desde el punto de vista presupuestario, pero el ANSES va a utilizar sus recursos para pagar esto y el presidente dispuso que el impuesto que se cobre del blanqueo, que también se aprobó esta ley para que los que no habían declarado sus ingresos o recursos en la AFIP los declaren y empiecen a pagar impuestos por eso y paguen un impuesto especial por esta primera vez, y todo eso se va a afectar al pago de los jubilados. Una ingeniería financiera importante. Doctor, le decía que una ingeniería financiera importante porque por un lado afecta el fondo de sustentabilidad, por otro lado también estamos dependiendo de un blanqueo donde uno apuesta que tenga un resultado satisfactorio y que la gente se acoja, digamos. O sea, tiene también un riesgo bastante importante y es una jugada fuerte del gobierno, ¿no? Existen los recursos para pagar a los jubilados. Lo que nosotros consideramos inaceptable era que hubiera sectores de la política que dijeran, bueno, no hay que pagarles a los jubilados, que sigan en juicio y así vamos a seguir. Y la verdad que eso no nos parecía que fuera un camino posible, no cumplir con las obligaciones que la propia Corte Suprema de Justicia había dicho que había que cumplir, ¿no? Si queremos establecer un Estado de Derecho, respetemos las leyes y las sentencias para todos, especialmente para los jubilados, que no era muy aceptable que fueran discriminados en contra, ¿verdad? Así que los recursos están para hacer eso, pero la situación va a mejorar con el blanqueo, que esperemos que sea amplio, porque pasan varias cosas, pero básicamente me parece que el gobierno está generando condiciones de confianza a futuro que le va a dar seguridad a la gente de poder mostrar lo que tiene e incorporarlo al proceso productivo, que eso es muy importante. Doctor, recién usted hablaba de hasta desobediencia de la Corte, y hubo varias desobediencias porque hubo fallos que obligaban inclusive a no apelar y esto nunca se cumplió. Pero también desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri hubo un fallo de la Corte que tiene que ver con la devolución del 15% a las provincias y que también de alguna manera tiene que ver con esto y se ha dado un paso importante en este tema también. Bueno, el fallo de la Corte se refería a 3 provincias que tenían una situación especial diferente de otras provincias, pero el trabajo conjunto que hicieron los gobernadores con el presidente lo que motivó es que la Argentina diera un paso fuerte a favor del federalismo, que lo que se le había quitado a las provincias con motivo de la creación de las AFJP para las jubilaciones privadas, y después cuando se eliminaron las FJP no se les devolvió a las provincias, que todo esto pasara ahora del Estado Nacional a las provincias. Va a ir pasando año por año y esto también forma parte de la ley de reparación de los jubilados. Y eso es muy importante, porque las provincias van a empezar a tener todas, no solamente las 3 que ganaron el juicio, los recursos que les corresponden. Y van a poder aplicarlos los gobernadores
a los objetivos que la gente de las provincias, los jujeños en el caso de ustedes votaron un gobernador para que haga las cosas que los jujeños quieren, y entonces lo importante es que el gobernador tenga los recursos que le corresponden para poder cumplir con su pueblo, ¿no? Y eso es lo que poco a poco vamos a ir consolidando cada vez más. Doctor, hubo despacho de comisión y se va a tratar dentro de muy poquito en la Cámara de Diputados una ley de autoparte. Esto después va a ir al tratamiento del Senado. Hoy el tránsito legislativo para el oficialismo parece, a través de los acuerdos que se han llegado, parece haberse aceitado de una mejor manera. Esta ley de autoparte tiene un objetivo muy pretencioso, digamos, que es modificar hoy más o menos entre el 20 y el 22% de las partes que se utilizan que son de fabricación nacional, crecer a través de algunos incentivos fiscales. ¿Qué perspectiva le ve a esto para que mejore todo el ensamblado de la industria nacional? Mire, le voy a dar una novedad, un anticipo. Estamos trabajando para aprobar en el Senado y que se convierta en ley, definitivamente, la ley de autopartes, que lo que busca es fortalecer a la industria nacional para que se utilicen más los productos que construye la industria nacional. Las autopartes son las piezas de los autos que se producen en la Argentina. Queremos que tengan más integración de piezas nacionales. Esto por un lado, y por otro lado la ley de pymes. La ley de pymes le da ventajas a las pequeñas y medianas empresas muy importantes en materia impositiva, en materia de créditos, y esto va a generar un aumento de trabajo también relevante. En el tema de autopartes creemos que se van a crear 28.000 puestos de trabajo. Y en el tema de pymes va a tener un impacto en todo el territorio nacional, pero se van a reforzar los beneficios en las economías regionales. En las economías regionales los beneficios que hay para todo el país se van a poder aumentar entre el 5 y el 15%. Así que son leyes muy importantes que estamos trabajando en conjunto con los gobernadores por un lado y con los sindicatos por el otro. Y entonces ahí se ve una cosa virtuosa de no trabajar por partidos, para que sea una cosa de mi partido. De hecho, son iniciativas que se discuten ampliamente en el Congreso, todos los bloques participan, se mejoran las propuestas y se generan consensos importantes. Así que espero que la semana que viene podamos lograr que eso sea ley. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Simplemente intervenir para hacerle una pregunta que tiene que ver con las tarifas, ¿no? de la luz y el gas, que los tuvo con distintos conceptos. Hace precisamente un mes usted daba algunas declaraciones en donde reconocía algunos abusos descomunales, ¿no? por parte del aumento en algunas tarifas. Yo quería preguntarle qué perspectiva tiene, sobre todo en este semestre tan mediático, ¿no? que ha tomado un estado tan público después de las declaraciones y todo lo que se habla a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Qué perspectiva tienen con respecto a los servicios y sobre todo a estos tarifazos, ¿no? a los cuales la gente está muy atenta y siempre se agarra de cualquier ejemplo, conflicto o demás? ¿Qué opinión tiene? ¿Sigue manteniendo esto? ¿Cree que se va a reacomodar con el tiempo? No, bueno, hubo correcciones importantes del gobierno nacional, hubo limitaciones importantes al aumento tarifario. Vio cuando uno tiene un problema en la vida que trata de no afrontarlo, trata de hacerse el distraído, de esquivarle, y el problema está y uno sigue esquivando y el problema se agranda y cada vez es peor y uno no puede salir de ahí. Entonces, en un momento dado uno tiene que afrontar la realidad y decir, esto sucede, no me puedo seguir escapando, lo tengo que afrontar, y es doloroso a veces afrontar los efectos de los problemas que uno no quiere afrontar, y no los quiere afrontar precisamente por eso, para no tener que pagar el precio de afrontarlos. Bueno, en esto nos pasó lo mismo. El gobierno de Mauricio Macri decidió utilizar los primeros 6 meses de su gobierno para decir la verdad. La verdad es que la Argentina se estaba quedando sin energía, y sin energía no hay trabajo, ni hay desarrollo social, ni hay nada. Y esto era dramático, ¿no? Así que el presidente Macri decidió, en lugar de tirar la tierra bajo la alfombra, afrontar la realidad y pasar el mal momento, y eso es lo que ha pasado a la Argentina. Por eso hemos tenido estos meses que pasaron muy duros,
Afortunadamente ahora vamos a empezar a ver el efecto positivo del dolor que tuvimos en el pasado. Entonces vamos a ver cómo la inflación empieza a bajar, vamos a ver cómo se baja el 5% que tuvimos el mes de mayo, seguramente algo más del 2% que se va a informar en los próximos días, y después todos los meses va a ir bajando. La previsión del año que viene, hoy tuvimos a la mañana reunión de gabinete económico y los referentes del gabinete económico ratificaban que la Argentina va a ir el año que viene a una inflación en todo el año de entre el 12 y el 17% que estaba previsto. Así que poco a poco se va a ver que actuando con seriedad, con profesionalismo y con verdad sobre todo, los problemas se empiezan a solucionar. Doctor Pinedo, estamos a muy pocas horas de celebrar los 200 años de la Declaración de la Independencia. Si bien es cierto la historia dice que fue en Tucumán, no es menos cierto que gran parte de las batallas se desarrollaron en Jujuy, a tal punto que el presidente Mauricio Macri va a recibir el 9 de julio en nuestra histórico Humahuaca, a los pies del Monumento a la Independencia, en lo que se va a hacer el día 8 de la noche. Pero los norteños en general en este país esperamos también alguna acción de parte del gobierno que tiene que ver con una reparación histórica, y vemos en el Plan Belgrano gran parte de este restablecimiento. ¿Cómo lo ve al Plan Belgrano y cómo lo ve en el inicio de su ejecución y qué reflexión me hace respecto a los 200 años del Bicentenario? Bueno, en primer lugar, creo que los hechos más heroicos y de mayor sufrimiento en la Argentina para la independencia se dieron en los pagos de ustedes, en las tierras de ustedes. Los salteños y los jujeños, bajo las órdenes de Güemes y en las campañas del Alto Perú, fueron los que hicieron la independencia de la Argentina. Son los que permitieron que San Martín liberara Chile y Perú y con eso tuviéramos un continente autónomo que decidió no someterse a ningún país nunca más, ¿no? Así que eso me parece que ustedes lo tienen que recordar con orgullo y con emoción. Con relación a la reparación del norte, me parece que el presidente Macri ha tenido la visión de que el norte grande argentino, que tiene que empezar a funcionar como norte grande, el noroeste y el noreste juntos, por el lado del noroeste conectados a Chile para tener todas las exportaciones del Pacífico, por el lado del noreste la vinculación con los grandes mercados del sur de Brasil, sumado esto a Bolivia y Paraguay. Este es el gran diseño estratégico de la Argentina, que no pertenece al presidente Macri, es un proyecto estratégico que han desarrollado gobernadores del norte grande desde hace varios años. Pero ahora lo que se busca es que todo el conjunto tenga una coordinación y que se ataquen los problemas que hacen que el norte sea de las zonas más pobres de la Argentina, cuando podría ser de las más ricas de la Argentina. La Argentina tiene 40 millones de habitantes en un diseño vertical, de norte a sur. Y el norte grande ampliado a los países vecinos une a 80 millones de habitantes, el doble que la Argentina. Así que esa es la mirada de futuro y de crecimiento que tiene que tener el gobierno de la Argentina, sea quien sea que esté en el poder, trabajando en conjunto los gobernadores con el presidente para que ese crecimiento, ese desarrollo del norte se verifique. Doctor, la última pregunta. Recién usted, cuando hablaba de la ley de autopartes, decía que hay una ley conversada con todos los partidos políticos. En Jujuy la semana pasada sacamos una ley de la nocturnidad que uno no sabe de quién es, intervinieron todos los partidos políticos. Hace muy poco tiempo la designación de 2 integrantes de la Corte con 58 voluntades en el Senado ha sido una demostración que cuando se lleva gente de cualidades humanas como corresponde y con las características que tienen que recurrir, la política en general acompaña. ¿Esperan para el futuro un tiempo de mucho más diálogo, de institucionalidad, de abandonar esa crispación que ha dominado a la Argentina? ¿Cómo ve ese tránsito legislativo de cara al futuro? Dos cosas. Primero, creo que los dirigentes serios, responsables de la Argentina, tienen que generar confianza
tienen que generar tranquilidad a la población. La tranquilidad de que tenemos la madurez de poder pasar del conflicto permanente a la colaboración. Mi segunda reflexión es que tengo que agradecerle al peronismo serio de la Argentina, que está representado por muchos gobernadores del interior y por los senadores y legisladores del interior que representan en la Cámara de Diputados, que ha tenido mayoritariamente una actitud de seriedad y de pensar más en el país que en la cosa partidaria, en el conflicto, ¿no? En la medida en que sigamos trabajando de esta manera, todo es beneficio para el pueblo. El tema de la justicia fue muy importante. El hecho de tener buenos jueces, que sean jueces de la ley y no jueces del poder, es muy importante. Sabemos que nos van a cuidar a nuestros hijos, sabemos que se puede invertir en la Argentina con tranquilidad porque no te van a sacar las inversiones que vos hagas, sabemos que se puede generar trabajo en la Argentina, sabemos que se puede planificar a largo plazo. Entonces estas son ventajas muy, muy importantes. A lo mejor hoy no las vemos, pero en el tiempo las vamos a ver.